Nuestro cuerpo está compuesto por miles y miles de células. Para que esas células funcionen y podamos correr, hablar o pensar, necesitan energía, y una de sus fuentes favoritas es la glucosa que toman de la sangre. Para ello, sus niveles se tienen que mantener más o menos constantes. Si hay muy poca glucosa en sangre, nuestras células no podrían funcionar. Por ejemplo, tanto nuestro cerebro como el resto del sistema nervioso se alimentan exclusivamente de glucosa. Estando en reposo, estas células pueden llegar a consumir hasta el 60% de toda la glucosa disponible. Sin glucosa, literalmente nos desmayaríamos. Pero por otro lado, si hay un exceso, también es un problema. Por eso es tan importante que esos niveles de glucosa en sangre estén siempre en un rango constante. Y para conseguirlo, el cuerpo echa mano de dos hormonas, la insulina y el glucagón. Ambas se encargan de regular un complejo ciclo que permite que estos niveles se mantengan constantes, independientemente de cuánto tiempo haya pasado desde que hayamos comido o el ejercicio que hayamos hecho. De forma muy resumida, podemos decir que la insulina es la encargada de bajar los niveles y el glucagón de subirlos. Pero como te puedes imaginar, hay mucha más miga detrás. Vamos a echar un vistazo de cerca. Cuando comemos, los alimentos llegan al sistema digestivo, donde se digieren y rompen en sus componentes más sencillos. Allí, en el intestino delgado, se absorben los nutrientes, que entran directamente al torrente sanguíneo. Desde la sangre se reparten después a todas las células del cuerpo. Entre todos esos nutrientes está también la glucosa. Por eso, nada más comer, se produce un aumento de glucosa en sangre. Es como una invasión de azúcar. Y para contrarrestar esta invasión, aparece en escena la insulina. La insulina se va a encargar de retirar ese exceso de azúcar y guardarlo a buen recaudo para cuando sea necesario. Pero, ¿cómo lo hace? La insulina es una hormona que se produce en una zona diminuta del páncreas, concretamente en las células beta de los islotes de Langerhans. Cuando el páncreas nota una subida de azúcar, secreta insulina, que viaja por la sangre hasta llegar a todas las células del cuerpo. Allí, la insulina se une a un receptor específico en el exterior de la célula y activa los canales transportadores que permiten que la glucosa entre. Es como una llave que abre las puertas de las células para que capten la glucosa. De esta forma, las células obtienen la energía que necesitan y los niveles de azúcar en sangre disminuyen. Pero la insulina, aparte de actuar sobre todas las células del cuerpo, tiene una serie de tejidos u órganos diana. Estos tejidos son el músculo, el tejido adiposo y el hígado. Son los graneros del cuerpo, los lugares en donde se guarda toda la energía hasta que sea necesaria. En el hígado de los músculos induce la formación de glucógeno, unas moléculas largas y ramificadas que en definitiva son un almacén rápido de glucosa. El hígado es el almacén general para todo el cuerpo. Cuando hace falta, en caso de que los niveles en sangre bajen, se envía una señal para romper ese glucógeno y liberar la glucosa de nuevo a la sangre. El músculo, por el contrario, es un almacén interno, que proporciona energía cuando hacemos ejercicio o corremos. ¿Y qué pasa con el tejido adiposo? Este tejido sería el almacén a largo plazo. Aquí la insulina induce la formación de grasa, de triglicéridos, que acaban formando los temidos michelines. Ahora que la insulina ha hecho su trabajo, la glucosa en sangre vuelve a niveles normales y la hormona empieza a desaparecer. Todo vuelve a la normalidad, al menos hasta que volvamos a comer. Es un ciclo que se repite constantemente. Cada vez que comemos, los niveles de azúcar suben. La insulina induce la captación de la glucosa por las células y la formación de glucógeno y grasa, bajando así los niveles hasta la siguiente ingesta. Además, nuestra actividad diaria también va gastando parte de esa glucosa. Pero ¿qué pasa si de repente necesitamos un extra? O si pasamos varias horas sin comer, como durante la noche. En estos casos, los niveles de glucosa en sangre empezarían a bajar, y el cuerpo, para subirlos, tiene que recurrir a las reservas. Aquí es cuando entra en juego la segunda hormona, el glucagón. El glucagón también se produce en el páncreas, en los islotes de Langerhans. Pero en este caso lo hacen las células alfa. El glucagón actúa de manera muy similar a la insulina, pero mandando la señal contraria. En vez de guardar y consumir, la señal que lanza es la de liberar glucosa. En el hígado, por un lado, inhibe la formación del glucógeno y por otro, activa su rotura para liberar la glucosa en sangre. Si se acaban las reservas del glucógeno del hígado y del músculo, se empieza a consumir las grasas del tejido adiposo. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando llevamos un rato largo haciendo ejercicio. Pero además del glucagón, hay también otra hormona que tiene una función muy similar, la adrenalina. Si de repente hay un peligro o un momento de estrés, necesitamos un chute de energía rápida, que nos permita salir corriendo o mantener nuestro cerebro en estado de alerta máxima. En estos casos,
es cuando la adrenalina entra en acción. Por un lado, en el cerebro, actúa como neurotransmisor, poniéndolo en estado de alerta. Por otro lado, actúa como una hormona sobre los músculos, induciendo la destrucción del glucógeno y su consumo, de forma muy similar al glucagón. Así, los músculos tienen suficiente energía para poder actuar rápidamente. En definitiva, para que todo funcione correctamente existe un equilibrio entre el almacenamiento de glucosa y su liberación. Un equilibrio que está finamente regulado por la insulina y el glucagón, y que permite que nuestros niveles de glucosa en sangre se mantengan siempre constantes, independientemente de que acabemos de comer, estemos en ayuno o hayamos corrido un maratón.